Hola, vamos a empezar con nuestra parte que tiene que ver con el repaso. El repaso yo lo quiero hacer, como les había dicho en clase, de la siguiente manera. Voy a ir bastante rápido y voy a hacer un pequeño repaso de las cosas más importantes de cada tema que vimos en el curso y voy a empezar desde cero. Entonces esta va a ser la última oportunidad que ustedes van a tener para afinar detalles si es que tuvieran alguna duda con alguno de los temas. Entonces empecemos. Lo primero que nosotros aprendimos fue el to be. Entonces una de las preguntas que yo les voy a hacer o que yo les puedo hacer es ¿cuáles son las traducciones del to be? Y las respuestas son 6. Ser, estar, tener, haber, llamarse y nacer. Entonces, ¿cuáles son las traducciones del to be? Ser, estar, tener, haber, llamarse y nacer. Primera pregunta, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice yo soy, to be. Estoy, to be. Tengo, to be. Me llamo, to be. Nazco, con to be. Luego que nosotros tenemos bien claro cuáles son las traducciones del to be, nosotros tenemos que recordar que el to be tiene 3 formas. Sus 3 formas son am, is y are. Entonces, las 3 formas de conjugación del to be son am, is y are. Ustedes ya saben que el am es para I, que he, she, it usa is y que you, we, they usa are. ¿Verdad? Eso debe estar fino. Luego de eso, lo único que yo quiero recordar sobre el tema del to be es lo siguiente. Que las traducciones entonces de she is son ella es, ella está, ella se llama, ella tiene y ya no me cupo aquí, pero también es ella nace. Entonces a manera de ejercicio ustedes por favor ahorita piensen cuáles son las traducciones de, por ejemplo, they are. Y entonces piensen un poquito, ¿listo? Entonces las traducciones de they are serían, si lo hacemos con ser, ellos son, ellos están, ellos tienen, ellos se llaman o ellos nacen. Y entonces podemos ejercitarnos de esa manera. Cuando nosotros hablamos de la gramática del to be, resulta que la gramática del to be tiene un orden en las palabras. La oración afirmativa, en este caso sería she is. La negativa, nosotros aprendimos que las oraciones negativas con el to be se forman cuando le escribimos not después del to be. Entonces quedaría como she is not. Aprendimos que las oraciones interrogativas o preguntas se forman cuando nosotros empezamos con el to be. En este caso sería is she. Entonces, afirmativa, she is. Negativa, she is not. Pregunta, is she. Cuando nosotros usamos la oración afirmativa, she is, nosotros también podemos usar la contracción, she's. Y cuando tenemos is not, también podemos usar la contracción de she isn't. Bueno, entonces, esa era la manera de ejemplo. Ahora pensemos nosotros, ¿cuál sería la forma en afirmativo, negativo y pregunta cuando nosotros hablamos del verbo to be para they are? La traducción sería ellos son. Entonces, ellos son en afirmativo sería they are. Negativo, they are not. Pregunta, are they? Respuesta, yes, they are o no, they aren't. Entonces, recuerden que cuando nosotros respondemos la respuesta corta que utilizamos yes, they are, no, they aren't. En la respuesta corta siempre debemos escribir por nombre. Entonces yo digo, my brothers are. La negativa, my brothers are not. Pregunta, are my brothers. La respuesta, ya no puedo usar my brothers porque debo usar pronombre. Entonces la respuesta es yes, they are o no, they aren't. Entonces si usan yes, my brothers are, sería incorrecto. Y entonces eso tendría que ver, como les decía, es un breve repaso que tiene que ver con las cosas del to be. Luego, el to be tiene como característica que cuando nosotros lo utilizamos con ser, con estar y con llamarse, todas las veces vamos a utilizar el verbo to be. Entonces, yo soy, I am. Yo estoy, I am. Yo me llamo, I am. Todas las veces. Sin embargo, hay un verbo especial que nosotros conocemos como tener. Este verbo especial nosotros aprendimos que tener puede ser to have y puede ser to be. Yo no voy a meterme a to have hoy,
Ese es nuestro, eso lo vamos a ver en el repaso, en el siguiente repaso. Yo me voy a enfocar ahora hoy en que tener es to be. ¿En qué casos tener es to be o en qué casos to be es tener? Hagamos a un lado to have porque eso no es el tema de hoy. Entonces, dice que tener lo conocemos como un uso especial. Entonces, los dos usos especiales del to be son edad y condición. ¿Por qué son especiales? Porque en español usamos el verbo tener y en inglés usamos el verbo to be, ¿verdad? Por eso son especiales. Entonces, los usos especiales del to be serían edad y condición. ¿Qué debemos recordar de la edad? Dos cosas. Que la edad, aunque yo digo tengo 10 años, la expresión tengo, no uso to have, sino que uso to be. Tengo 10 años sería I am 10 years old. Entonces, ¿qué debemos recordar cuando hablamos de la edad? Que tenemos la expresión years old. Importante. Si usted solo dice I am 10, estamos un poco perdidos ahí. Necesitamos escribir la expresión years old. Entonces, el primer uso especial del to be, cuando to be se traduce como tener, es la edad. La segunda cosa que debemos recordar es que cuando preguntamos la edad, usamos la expresión how old. Y entonces nosotros decimos ¿cuántos años tenés? La expresión ¿cuántos años? Se traduce como how old. Repito, ¿cuántos años? How old. ¿Tenés? Usamos el verbo tener, pero no usamos el verbo to have en inglés. Usamos tener, pero en inglés usamos el verbo to be, porque estamos hablando de edad. How old is he? ¿Cuántos años tiene él? Entonces, por favor, ya no me use how many o ya no me use many. Ninguna otra palabra aquí es posible más que la expresión how old. Y aquí how old se traduce como ¿cuántos años? El segundo uso especial del to be es la condición. Cuando hablamos nosotros de la condición, nosotros tenemos 6 condiciones específicas. Hungry, nauseous, cold, hot, sleepy y thirsty. ¿Por qué son especiales? Porque yo en español digo, tengo hambre, tengo náusea, tengo frío, tengo calor, tengo sueño y tengo sed. En todas usé el verbo tener. Por eso son especiales. Porque uso el verbo tener. Sin embargo, no utilizo el verbo to have en inglés, sino que uso to be. Por eso es especial. Entonces, cuando yo digo tengo hambre, I am hungry. Tú tienes sueño, you are sleepy. Ella tiene náusea, she is nauseous. Nosotros tenemos frío, we are cold. Él tiene calor, he is hot. Y entonces decimos que, conclusión, los dos usos especiales del to be son edad y condición. ¿Por qué son especiales? Para edad y condición en español usamos el verbo tener, pero en inglés usamos el verbo to be. ¿Verdad? Esos serían los dos usos especiales del to be. Siempre hablando del to be, nosotros habíamos explicado el tema de la hora. La hora está relacionada al to be porque para dar la hora nosotros damos la hora usando el verbo to be. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que la hora nosotros tenemos dos sistemas. Un sistema es formal y el otro es informal. El informal no escribí aquí nada porque el informal lo único que yo tengo que hacer es decir o escribir los números que miro en el orden que lo miro. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, son las 7:27, en la hora informal, lo único que tengo que decir es usar la expresión it's, me quedaría como it's 7:27. No tengo que pensar en nada, no tengo que hacer absolutamente nada más que decir los números que miro en el orden que lo miro. It's 7:27. Sin embargo, la hora formal sí tiene unas expresiones diferentes.
La hora formal, nosotros tenemos que ver si los minutos están del 1 al 30 o si los minutos están del 31 al 59. Si los minutos estuvieran del 1 al 30, entonces yo voy a usar la expresión past. Si los minutos están del 31 al 59, entonces yo voy a usar la expresión to. Va. Entonces, si me toca usar la expresión past, voy a usar esta fórmula o este orden, esta explicación de acá. Estos 4 pasos. Digamos que este sería el 1, 2, 3, 4. En ese orden, no puedo alterar el orden. Entonces, si los minutos están del 31 al 59, entonces yo voy a usar estos 4 pasos. Entonces, cuando yo miro la hora 7:27, por ejemplo, el 27 está en el rango del 1 al 30. Por lo tanto, yo voy a usar past y por lo tanto yo voy a usar estos 4 pasos. Paso 1, it's. Paso 2, los minutos que se ven. ¿Qué minutos miro aquí? 27. Entonces ya va, it's 27. Después dice que yo tengo que escribir la expresión past. Entonces ya los primeros 3 pasos me quedaría it's, los minutos que se ven, 27, la expresión past, it's 27 past. Por último dice que yo tengo que escribir la hora que veo. ¿Qué hora miro? 7. Me quedaría entonces en este orden, it's 27 past 7. Y eso es. Sin embargo, si yo tuviera otra hora, siempre hablando de las 7, pero si le sumamos un par de minutos más, por ejemplo 7:32, entonces el 32 ya está en el rango del 31 al 59. Este número que nosotros miramos aquí, estamos hablando de los minutos. Como el 32 está en el rango del 31 al 59, yo voy a usar estos 4 pasos. No puedo usar estos porque va a salir absolutamente malo. Yo tengo que poner atención en los minutos para decidir cuál voy a usar, si to o si voy a usar past. Como es 32 y está en este rango, yo uso to, por lo tanto estos 4 pasos. Me queda. Voy rápido ustedes porque es solo un repaso, ¿ah? Me queda entonces it's, paso 1, it's. Paso 2, los minutos que faltan. Si yo tengo 32, aquí los minutos que faltan para el 60, ¿a ustedes? Porque la hora tiene 60 minutos. Si yo tengo 32, ¿cuántos me faltan para llegar al 60? Simple, yo podría hacer una resta. 60 menos 32 me da 28. Por lo tanto, ¿cuántos minutos me faltan para llegar al 60? 28. Entonces me queda it's 28. Dice, pero aquí no dice nada de eso. No. Cuando usamos esta fórmula, no escribimos nada de lo que miramos. Cuando usamos esta fórmula, escribimos todo lo que miramos. Pero con esta no. Entonces me queda it's 28, los minutos que faltan, it's 28, la expresión to, it's 28 to, y la hora siguiente. Si son las 7, ¿cuál es la siguiente hora? Después del 7 sigue el 8. Entonces me queda it's 28 to 8. Lo que estamos diciendo es it's 28 to 8, es que faltan 28 para las 8. Eso es lo que estamos diciendo. Faltan 28 para las 8, mientras que aquí decimos pasan 27 de las 7. Y entonces, este sería nuestro primer repaso. Por favor, pongámonos las pilas para avanzar en nuestros repasos, ¿verdad? Entonces, hoy estuvimos viendo lo que tenía que ver con to be. God bless you.